Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo Félix Hodge. Bienvenido una vez más a nuestro contenido de Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Hoy ya, 1 de julio, estamos de año 2024, estamos precisamente mitad con el año. Hoy es la mitad del año. Y como la mitad del año, venimos también a darte una palabra de parte del Señor. Yo quiero que todos pongan atención a esta palabra que fue traída para ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Dice Juan 8:44. Dice: soy de vuestro padre el diablo, el que queréis hacer vuestros deseos, el que fue un homicida del principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad. En cuanto hablan mentira, hablan de su propia naturaleza, porque el mentiroso y parte es mentira. Yo quiero que tú entiendas de que muchos de nosotros pasamos por situaciones a las que vemos y nos vemos en la vida de hablar mentiras, de hacer casos a las cosas del enemigo, de hacer las cosas del enemigo. Entonces a veces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos y de la manera que nosotros nos comportamos. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme claramente de qué manera yo me estoy comportando. Yo tengo que analizarme yo. Cómo me estoy comportando, cuáles son mis expresiones, de la manera en la cual el comportamiento que yo estoy haciendo, si yo estoy haciendo realmente el comportamiento de Dios o estoy haciendo el comportamiento del diablo. Porque hay que hablarlo claro. Si tú no haces el comportamiento de acuerdo a lo que dice y establece la palabra de Dios, está haciendo el comportamiento del enemigo, no es el enemigo el diablo, porque es tu padre cuando tú haces un comportamiento fuera del orden divino. No vinimos a pasarle paño tibio a nadie. No vinimos a decirle que si yo que no. Si tú estás haciendo, escucha esto, si tú estás haciendo cosas que no estén en el orden de Dios, que no están en el orden de Dios, entonces tú estás haciendo el comportamiento del enemigo, que es el diablo. Ay, se escucha duro. Sí lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú no estás andando de acuerdo a las enseñanzas y lo que ha establecido la palabra. Si la palabra a mí me establece que yo no debo hablar mentira, entonces ¿por qué yo debo comportarme de una forma que la mentira me salga sola? Tenemos que arreglar nuestra situación para que nosotros no hagamos el comportamiento del enemigo, para que no estemos haciendo el comportamiento del diablo, para que tú no estés haciendo dicho comportamiento. No importa la situación, no importa qué sé yo qué, trata de arreglar ese asunto. ¿Por qué? Porque tú estás entonces haciéndote cómplices del enemigo. ¿Cómo? Sí. Está siendo cómplices porque hablas mentiras. Está siendo cómplice porque adulteras. Está siendo cómplice porque haces fechoría, haces cosas inadecuadas. Sí, yo estoy hablando contigo, sí, que tú perteneces al pueblo de Dios. Sí, yo estoy hablando contigo que tú perteneces a la iglesia del Señor Jesucristo, que estás haciendo un comportamiento de acuerdo de fuera del orden divino. Sí. Sí. La palabra a mí me establece que si yo hago dicho cosa, soy de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿dónde está la convención? Porque es que tú no puedes vivir día tras día en la misma situación. En la situación de que no, que yo debo cambiar, que yo cambie, que yo voy a cambiar y que mi situación va a cambiar. No, ¿y cuándo es que va a cambiar? ¿Cuándo es que va a cambiar? ¿Cuándo es que tú piensas cambiar? Haciendo lo mismo día tras día.
donde no haya confianza, donde tú no tengas una relación, escucha esto, donde tú no tengas una relación con el Espíritu Santo, cuando tú no tienes una relación con Dios, entonces tú vas a hacer todas las cosas opuestas a lo que Dios te mandó. Cuando uno no tiene una relación con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, uno hace las cosas de acuerdo y fuera del orden divino. ¿Por qué? Porque yo estoy andando en mi propia concupiscencia. Y entonces cuando yo comienzo a andar en mi propia concupiscencia, estoy andando en mis deseos, en mis consecuencias y hasta en la consecuencia de la carne. Y cuando son los deseos de la carne, son los deseos del diablo. Porque nuestra naturaleza es propensa a pecar. Entonces nuestra naturaleza es propensa a pecar. Entonces nuestra vida y nuestro trayecto es ida al pecado. Entonces cuando nosotros caminamos en Cristo, cuando nuestra vida se direcciona en Cristo, cuando nuestro trascender se direcciona en Cristo, nuestra vida va en una vida de santidad. Porque yo no te estoy hablando de una santidad por ropa, yo no te estoy hablando de una santidad por una forma, no, yo te estoy hablando de una santidad de acuerdo a la vivencia que tú tienes que tener en Dios. Esa es la santidad. Esa es la real santidad. Esa es la real santidad. Vivir de acuerdo a lo que establece su palabra. A lo que establece la palabra de nuestro Dios. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es extraña, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, tú que estás dentro también, que te disfrazas. Eres un lobo y te disfrazas de oveja. Si tú que te disfrazas, que vive de apariencia, que en la iglesia eres santo y en tu casa eres el diablo. Te voy a repetir de nuevo. Tú eres lo que dice Corintios 11:14. Y no es de extraña, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Si tú que eres cristiano y te disfrazas, tú que eres cristiano y te disfrazas de oveja siendo un lobo para mezclarte con el rebaño de Jesucristo, y lo que vives haciendo daño, como tu padre el diablo. Sí. Haciendo daño como tu padre Satanás. Porque el que hace las cosas malignas, el que hace las cosas que no es de Dios, es de vuestro padre el diablo. Tu padre, no mío. Mi padre es Dios. Lo que hacen las cosas de acuerdo a su concupiscencia y de acuerdo a sus deseos. Sí. Lamentablemente. Tú tienes que cambiar de esa situación, porque si no vas a seguir perteneciendo a la familia del enemigo, a la familia del diablo. ¿Qué dice en Efesios 6:11? Dice: revestido con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Tienes que revestirte con la oración. Tienes que revestirte con el poder de Dios. Que dice con 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, vuestra mente sea desvanecida de la sencillez y de pureza. Sí, tú estás siendo engañado por la serpiente. Tú estás siendo engañado por la serpiente. Estás siendo engañado por aquella serpiente que es el enemigo. Aquella serpiente que engañó a Eva, tú mismo estás siendo engañado. Entonces, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Tú quieres vivir de acuerdo a los engaños del enemigo? Dice 2 Tesalonicenses 2:9, cuya venida es conforme a las actividades de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad,
para los que se pierden, porque no recibirán el amor de la verdad de los salvos. ¿Tú te quieres quedar? ¿Te quieres ir para el infierno? Está duro eso decirlo. Ay. Y antes se decía peor. Antes decía, si tú no te conviertes, te vas para el infierno. Entonces, llegó el tiempo de decirte de que si tú sigues en las mismas andanzas, te vas para el infierno. Te vas para el infierno. Si siguen en lo mismo todo el tiempo, te vas. Realmente te vas para el infierno si sigues en las mismas andanzas. Porque es que yo no puedo seguir en las mismas andanzas que hacía antes. Ya yo debo dejar eso. Deben dejar de andar como antes. Tu mente fue cambiada, tu mente fue transicionada. Deja de llevarte los deseos de tu carne. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Da la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido tú seas el primero. Bendiciones. Recuérdate poner tus peticiones también en las cajas de comentarios, que nosotros oramos todos los días por ti, por tus peticiones. Y también corre al like de TikTok.